Pues fíjense, ya llegamos es el sexto tema de esta serie de mensajes que titulamos, el tema general fue el Club de los Fracasados. Y esta es nuestra última enseñanza. Según yo sí fueron 6, entonces fue un poquito, no tan extensa, pero sí ya pasaron 6 semanas que hemos estado hablando de este tema. Y hoy vamos a terminar precisamente hablar del Club de los Fracasados y vamos a hablar un poco de esta parábola que el Señor Jesús está narrándonos. Vamos a leer, después hacemos una oración. Dice la Escritura: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden... Perdón, Lucas 14. Me dio ganas de estornudar y luego se me quitaron. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. ¿Sí estamos bien en el pasaje, hermanos? Sí, es verdad. Ok. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que sea llena mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar. Señor, en esta mañana agradecidos estamos contigo, Señor, por la bendición de un día más, porque, Señor, podemos vernos, porque podemos cantarte, escuchar, Señor, tu palabra. Gracias porque, Señor, has hablado a nuestras vidas y te pedimos que en esta predicación, Señor, en esta enseñanza, hables a nuestro corazón también y que, Señor, llegue, Señor, a lo profundo de él y que pueda dar fruto, Señor, como tú esperas. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Señor, tu palabra, que nunca, Señor, que no vuelva vacía. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Estamos leyendo esta parábola y los versículos anteriores, en el contexto de la parábola, Jesús está en casa de un fariseo. Lo invitan a comer, dice que lo invitaron a comer, y Jesús empieza a observar cómo cuando entraba la gente empezaba a seleccionar los mejores lugares para sentarse, ¿no? Los lugares más próximos, digamos, al anfitrión, los lugares más próximos a donde estaba él. Y entonces Jesús les dice, les aconseja, empieza a hablarles y primero les dice, les invita, les aconseja a que escojan siempre los últimos lugares en la mesa para que sean reubicados a un lugar de más alto honor, si fuera el caso, y no que pase lo contrario, ¿verdad? Y que estando en un lugar más alto vayan y digan: oye, este lugar no es para ti, ponte acá, ¿no? Donde te corresponde. Y después, ¿verdad? También hablando también de este banquete, hablando de lo que estaba viendo Jesús, en este caso esta cena, les dice, ¿verdad? Que cuando le dice en este caso al anfitrión que cuando él haga una comida o una cena, pues no invite a los ricos, ¿verdad? No invite a aquellos que pueden regresarle la invitación, ¿sí? Porque de otra manera pues sería nada más un tema compromiso, ¿verdad? Un tema de compromiso social.
¿verdad? Le dice lo contrario, dice, por el contrario, invita a aquellos que no pueden regresarte el favor, que no pueden regresarte la invitación, a los pobres, a los mancos, a los que no pueden recompensártelo. Pero, ¿verdad? Si haces esto, tu recompensa será mayor que la terrenal, será una recompensa espiritual. Cuando Jesús está dando esto, todo esto está en el contexto de esta gran cena o de esta comida. Estando en esta comida, alguien por ahí, ¿verdad?, le entra lo espiritual y empieza a decir, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y entonces cuando a ese alguien, ¿verdad?, habla, Jesús inicia esta parábola que estamos leyendo. La parábola de la cena. Las parábolas, hermanos, Jesús las utilizaba, eran historias que utilizaban elementos físicos, cosas físicas, pero con el propósito de enseñar una verdad espiritual. Utilizaba cosas físicas, el Señor, pero para poder dar una enseñanza espiritual. Muchas veces la parábola, la enseñanza espiritual estaba fácilmente distinguible y otras veces no lo era tanto. En este caso, pues nosotros creo que podemos distinguir qué es lo que está hablando el Señor con el contexto que ya tenemos de la Escritura, pero no era fácil para aquellos que lo escuchaban entenderla. Dice, ¿verdad?, el versículo 16 que un hombre, dice Jesús, empieza su parábola diciendo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Una gran cena. En el griego, esta expresión, la expresión gran cena, es, ¿verdad?, es una palabra superlativa, ¿verdad?, y significa algo excesivamente grande, ¿verdad? Una gran cena se refiere, a veces a nosotros a lo mejor en español pues una gran cena, ¿no? Está bien una cena grande, pero aquí está hablando de algo excesivamente grande. Es lo que hizo este hombre, una gran cena. Imaginen ustedes, o sea, un lugar grandísimo con muchas mesas, con muchas sillas. Es lo que organizó este hombre, una gran cena, algo excesivamente grande. Y esto nos habla, hermanos, del anfitrión primeramente. Nos habla que este anfitrión, esta persona, era alguien muy dadivoso, porque había invitado, ¿qué dice? ¿A quiénes invitó? ¿A cuántos? A muchos. Estamos leyendo el versículo 16 de Lucas 14. Invitó a muchos. Y otra vez el griego utiliza una palabra superlativa para referirse a muchísimas personas de la misma magnitud que fue la gran cena. Una cena excesivamente grande necesita pues excesivamente muchas personas ser convidadas a esta cena. Muchísimas personas fueron convidadas. Y el versículo 17 continúa y dice, y a la hora de la cena envió el anfitrión a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. A la hora de la cena, cuando ya todo estuvo listo, cuando ya estaba la cena hecha, cuando ya estaba, ¿verdad?, los meseros listos para empezar a repartir los alimentos, ¿verdad? El anfitrión le dice, ve y llama a los convidados a que vengan a cenar. Esto a nuestros oídos pues pareciera algo extraño porque no estamos acostumbrados, pero en la costumbre oriental, hermanos, en Oriente, solamente se acudía a una fiesta, a una invitación, cuando se confirmaba por segunda vez esta. Cuando, por ejemplo, imagínense que yo les invito a mi casa, ¿no? Vamos a ver, vayan a comer a mi casa, ¿verdad? Aquí nosotros cuando decimos eso la primera vez, pues es un compromiso, ¿no? Vamos a comer. Y hasta es más, en ese momento dices la fecha y la hora. Vamos a comer tal día. En el caso del Oriente se decía y se hacía esta invitación, vamos a comer a mi casa. Pero hasta que no se formalizaba la segunda invitación, hasta que no se mandaba decir, ya está listo, es hoy la cena, ya ven a cenar, entonces eso no estaba formalizado. Era como si hubiera sido una invitación nada más de cortesía, ¿no? Pero en el Oriente era diferente. William Berkeley escribe acerca de esto y dice que en Palestina, cuando se hacía una fiesta,
se fijaba la fecha con mucha antelación y se mandaban las invitaciones para que se dijera si se aceptaban, pero no se decía la hora. Se decía la fecha, pero no se decía la hora. Así que cuando llegaba el día y todo estaba preparado, iban los siervos a avisar a los invitados, ¿sí? O sea, les decían, de aquí a 15 días va a ser estás invitado a una cena. Perfecto. El comensal o la persona invitada no acudía a esa fiesta hasta que no fuera la segunda vez y le dijeran, ya está lista la cena, ya, ven a cenar. Es como era la costumbre. Por lo tanto, era un grave insulto que si usted había aceptado la primera invitación y luego no asistía, pues era un insulto mayúsculo. Ya había aceptado, solamente estaba esperando la hora. Por eso aquí dice que el dueño de la casa, ¿verdad?, les dijo, ve y trae a aquellos que habían aceptado la invitación. Y el versículo 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Cuando llegó la confirmación de la cena, ojo, ya sabían el día, solamente estaban esperando la hora. Dice que los que les llegó la invitación empezaron a dar excusas para no asistir a la cena. Y el primero dijo que había comprado una hacienda. Es decir, este invitado había comprado un terreno y dijo que iría a verlo. Y la excusa, hermanos, ¿qué es? ¿Es qué, hermano? Una negativa. ¿Pero qué es? ¿Qué sí es una negativa? ¿Pero qué significa? ¿Qué es una excusa? Pues es algo que estamos justificar, ¿verdad?, un error nuestro, una falta, ¿verdad?, para echarle a alguien más la culpa de a lo mejor de nuestro error, responsabilizar a alguien más. Eso es una excusa. Eso es una excusa. Es no aceptar nuestro error y tratar de minimizarlo, ¿verdad?, o trasladárselo a alguien más. Pero la excusa de este hombre es pésima. Porque dice, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Digo, ¿quién compra algo sin ni siquiera haberlo visto primero? Te vende un carro. Ah, sí, ten aquí el dinero. Pues no. Hoy te vende un terreno. Ah, sí, ¿cuánto? Tanto. Ah, aquí está el dinero. Pues, ¿quién hace eso? O se es muy confiado, o se es, la verdad, pues muy tonto, ¿no? No, cuando se compra un terreno, ¿ok? A ver, ¿dónde está? Vamos a verlo. Vamos a ver la casa, vamos a ver las columnas, vamos a ver qué condiciones está, a ver los papeles, está todo en regla, a ver si está todo pagado. Compras un carro, a ver las placas, déjame meterme para ver si no tiene reporte de robo. Así se compra. Pero este hombre no, dijo que él había comprado un terreno y que apenas iba a ir a verlo. No dice, ando comprado un terreno, ando viéndolo, ¿verdad? Y pues voy a ir a verlo. No, dijo, he comprado un terreno, ya lo tengo y voy a verlo. Ahora, pues si ya lo había comprado, pues ¿para qué iba a verlo? Si ya tenía ese compromiso, podía ir cualquier otro día, ya era suyo, ¿ya qué iba a hacer? Por eso la excusa era, pues eso, una excusa. Y el segundo dice que el versículo 19, otro dijo, no eran tres invitados, hermanos, ¿verdad? Estamos hablando de cómo estaban excusándose, ¿verdad? Con cosas para no ir. Las diferentes excusas, exactamente. Otro dijo, he comprado, ¿qué? 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También este otro había dado una excusa muy, pues eso, una excusa muy pésima. También este había comprado algo, ¿verdad? Aquí no dijo, voy a verlos, ya los había visto, ¿verdad? Este sí fue un poco más listo, los había adquirido, pero los había visto primero. Pero ahora, ¿qué iba a hacer? Voy a ver si funcionan, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿no? Un poco similar a lo que estamos hablando, ¿no? Cuando usted compra un carro, ya lo vio, se ve bien, la tapicería se ve bien, los papeles se ven en regla. ¿Qué hay que hacer? Probarlo, subirse, dar una vuelta, darle un arrancón, frenar,
volver a arrancar, prender, apagar. Bueno, por lo menos es lo que yo haría. A lo mejor alguien más listo, pues abre el motor, lo lleva con un mecánico que lo revise, ¿no? Pero este hombre no, compró unas yuntas de bueyes, pero pues ahora dice, ya las compré, pero ahora voy a probarlas. Ninguno, ¿verdad?, de estos dos anteriores, o los dos más bien, hubieran podido postergar eso, su compromiso, por el que ya tenían previamente, ¿no? Es decir, la invitación a la cena que se había preparado para ellos, ¿sí? Ellos eran los invitados a la cena, ellos eran los que, por el motivo por el cual la cena se había dispuesto, y ahora estaban rechazando la invitación a la cual habían dicho que sí iban a asistir. ¿De acuerdo? ¿Habían podido haber hecho eso que estaban diciendo que iban a hacer cualquier otro día? Sí, ya habían adquirido lo que habían dicho, lo podían haber hecho cualquier otro día. El versículo 20 continúa con la tercera persona que se excusó, y dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Como que fue más corta su excusa, ¿no? Fácil, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El último argumentó que estaba recién casado, ¿verdad? Y pues no podía ir, estaba recién casado. Ahora, podemos decir, bueno, pues a lo mejor tenía un poco más de razón. Estaría en la luna de miel, pues posiblemente, ¿no? El hecho es que no, estaba en la casa, ahí estaba. Ahora, volvemos a insistir. Las invitaciones de Oriente no eran como las de nosotros hoy, se anticipó, con mucha anticipación. Primero se le había dicho, el 15 de enero es la cena, el banquete. Él sabía él había aceptado la invitación, sabía que iba a estar, yo no creo que se había casado ayer, ¿no? O sea, ya sabía cuándo se iba a casar, sabía que iba a estar casado en esa fecha. Podía haber rechazado la invitación en un principio, pero la había aceptado. Entonces ahora está diciendo, me casé, pues no puedo ir. Pero ya él de antemano sabía, ¿verdad?, la fecha. Lo único que faltaba era la confirmación. Ahora, bueno, a lo mejor es porque la esposa pues a lo mejor no la quería llevar, ¿no? O ella no querría ir. Pues yo digo, pues ¿qué mujer no quiere ir, verdad, a una fiesta? Entonces, pareciera otra vez, pues esta es una excusa. Otra vez una excusa. Excusas nada más. Excusas. El versículo 21 dice, ¿verdad?, después de que el siervo va a traer a los convidados, dice que regresa y dice, hizo saber esas cosas a su señor. ¿Qué cosas? Pues las excusas, lo que habían dicho los comensales, lo que habían dicho los invitados, que no iban a poder ir, que no podían ir. Y entonces, ¿verdad?, el dueño, ¿verdad?, de la finca, el anfitrión dijo, ¿verdad?, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esos, ¿verdad?, esos que yo les mandé la invitación y que me rechazaron, ya no les digas más, no les insistas más. Sal ahora y ve por las plazas y por las calles y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El anfitrión, ¿verdad?, de escuchar que los que había invitado habían rehusado asistir, y estando todo preparado, todo listo para la cena, entonces manda a su siervo a que se recorran todas las plazas y las calles de la ciudad y que fueran traídos los pobres, los cojos y los ciegos. Los pobres, hermanos, los pobres. En toda sociedad, hermanos, en cualquier ciudad del mundo hay personas con escasez económica. En toda ciudad. O nosotros en la zona metropolitana de Monterrey, usted puede ver esto. Usted todavía podemos ver en las orillas de los ríos a personas que viven en casas construidas con cartón, ¿no? Por ejemplo, con techos de lámina, como pueden construir. Personas que día tras día luchan
para llevar pan a su boca, que trabajan al día. Bueno, Palestina no era la excepción, había muchos pobres en las calles. Pero aquí, ¿verdad? Lo que significa este pasaje, el traer a los pobres, como dice aquí primero, es decir, esas personas que ni siquiera tenían una casa. ¿Dónde vivían? En las plazas y en las calles. ¿Quiénes viven en las plazas y en las calles? Los que no tienen, los sin techo que le llaman, ¿verdad? No tenían dónde vivir, dormían en la calle, en las plazas, bajo los puentes. Ni siquiera tenían una casita de cartón. Personas, hermanos, eran personas que jamás nadie en su sano juicio, como el fariseo al que se le dijo esta parábola, hubiera osado invitar. ¿Por qué creen usted que jamás hubieran invitado a un pobre a esta cena? Pues porque ese pobre no iba a poder regresar la invitación. Pues ¿a dónde lo invitaba? ¿Con qué lo iba a invitar? Jamás hubieran pensado, ¿verdad?, alguien invitar a los pobres a una cena como esta que se había preparado. Pero no solamente le dijo que fueran traídos los pobres, también dijo que fueran traídos ¿quiénes? Los cojos y los ciegos. Los cojos y los ciegos también estaban en las plazas y en las calles, y también eran personas pobres, pero adicionalmente a su pobreza tenían una discapacidad. Estaban cojos o ciegos, discapacitados. Seguramente, ¿verdad?, estos no podían conseguir un trabajo ni siquiera eventual, algo diario, ¿no? Su condición los segregaba aún más. Por lo tanto, ¿cómo creen que obtenían ingresos? Pidiendo. Dependían, ¿verdad?, del dinero, ¿verdad?, que le daba la gente. De la limosna. Eran los que pedían, ¿verdad?, los que estaban en las esquinas pidiendo dinero. Estas personas, dice, fueron enviados por ellas, por el Padre. Dijo: ve pronto por las plazas y las calles y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ambos grupos fueron traídos, hermanos, a la mesa. No se dijo: invítalos a que vengan. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la orden? Tráelos. No van a querer venir. ¿Cómo van a querer venir? O sea, ¿cómo me invitas a mí? Mira cómo estoy vestido. Mira cómo ando, cómo voy a ir. Pero le dice: ve por ellos, tráelos a mi mesa. ¿Se acuerdan de Mefiboset, hermanos? Cómo también fueron por él y lo trajeron, lo sacaron de donde estaba. Bueno, estos grupos fueron traídos, ¿verdad? Fueron arrancados de las calles y de las plazas para gustar de la mesa del banquete. El versículo 22 dice que después, ¿verdad?, el siervo regresa con su amo, con su señor. Recuerden que el banquete era como la cena, era una cena excesivamente grande. Entonces dice el siervo: Señor, he hecho como mandaste, es decir, fui por las plazas, fui por las calles, ya metí a todos, Señor, los que me dijiste, pero ¿qué crees? Aún hay lugar. Y entonces dice que el padre, ¿verdad?, en este caso ya habían agotado las plazas, ya habían llenado a la cena de las personas que estaban en la calle. Entonces el siervo, ¿verdad?, dijo el Señor al siervo, versículo 23: ok, vea entonces ahora por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No solo se extendió la invitación, hermanos, a los enfermos y a los pobres de la ciudad, ahora se ordenó hacer una búsqueda más extensa.
Ahora se pidió que fueran por los caminos que probablemente conducían a la ciudad, y que fueran también a los vallados, ¿verdad? Y que entonces todas esas personas se forzaran a entrar a la cena y a gustar de ella. ¿Quiénes habitaban los caminos y los vallados? ¿Quiénes habitaban estos lugares más alejados, digamos que de la ciudad? Bueno, los que no podían estar en ella. Los leprosos, por ejemplo. Los leprosos, aquellos que estaban enfermos de lepra, lo primero que tenían que hacer era abandonar la ciudad, abandonar la sociedad. Se iban a los caminos, se iban a las cuevas para no convivir, ¿verdad?, con la gente, porque podían contagiar a otros. Estaban segregados. Bueno, esos son los que vivían en los caminos. A esos fue que el Padre manda a llamar a su cena. Pero también vivían, ¿verdad?, en los caminos, en los vallados. Vivían o habitaban, o ahí estaban, ¿verdad? Por ejemplo, las prostitutas en los caminos alejados de la ciudad. Allá también estaban. Cuando usted sale de Monterrey, usted va en carretera y regularmente va a ver en las paradas de los camioneros mujeres que se dedican a esto, en los caminos, a las salidas de la ciudad. Allí estaban. También estaban en los caminos y en los vallados los que no tenían ciudadanía, los que no eran parte de la ciudad, los que no eran, ¿verdad?, ni siquiera podían estar en una esquina para pedir dinero. Esos no podían estar en la ciudad, no eran de ellos. También había clases, estaban afuera. Los inmigrantes. Esos eran los que estaban allá viviendo. Los párias, los que no tenían patria. Y a esos dice el Señor: ve por ellos, pero a estos fuérzalos a entrar. Estos menos van a querer, esos a fuerza mételos a mi casa, a que gusten de mi cena. Y termina diciendo el versículo 44, porque os digo, ¿a quién les estaba diciendo esto? A los que estaban escuchando, ¿verdad? Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, hermanos, y entendemos el significado de la parábola. Pero, como estoy grabando, pues para los que no entiendan y que escuchen la grabación, sepan de qué se trata. La gran cena, hermanos, es el reino de Dios. La gran cena es el reino de Dios, el lugar que el Señor ha preparado para su pueblo. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: me voy, ¿verdad?, pero voy a preparar un lugar? ¿Y qué dice? ¿Cómo va a ser el lugar? En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. El reino de Dios, la gran cena, lo que el Señor está preparando. ¿Quién es el anfitrión? ¿Quién es el anfitrión? El Señor, el Padre, ¿verdad? Dios. Eso es. Es Él el que preparó, ¿verdad?, este lugar. ¿Quiénes son estos primeros invitados? Los primeros invitados que empezaron a excusarse y para no poder ir a la cena. Estos son los judíos, exactamente. Los judíos, especialmente los fariseos, que conocían la Escritura, que conocían, ¿verdad?, la ley, pero que constantemente rechazaban a Jesús. Esos eran los primeros invitados, los que ya sabían, ¿verdad?, de la Escritura, lo que decían, lo que se hablaba del Mesías, pero que constantemente lo rechazaban. ¿Quiénes son los cojos y los ciegos? Bueno, los cojos y los ciegos son esos judíos, hermanos, también, pero eran los rechazados por los primeros grupos o por el primer grupo. Eran, pues, los pecadores, ¿verdad? Por ejemplo, las prostitutas, los cobradores de impuestos, que eran judíos, pero eran rechazados por ellos. No tenían parte y suerte con ellos. Esos eran este grupo.
Y luego, ¿quiénes son los del camino y los de los vallados? ¿Qué representan? Los no judíos. Ajá, exactamente, los gentiles, los que no eran parte del pueblo, los que eran parias, los que estaban fuera, ¿verdad?, de los grupos o el grupo de los judíos. Ellos que no conocían, ¿verdad?, al Dios verdadero, que estaban sumidos en su pecado. Aquellos cuyo Dios, ¿verdad?, eran dioses falsos. Esos eran los del camino. Eran pues los fracasados. Eran nosotros representados ahí, los que no éramos pueblo. Esos éramos nosotros representados ahí. La invitación, hermanos, hecha por el Padre, fue hecha por el Padre, pero los que originalmente recibieron esta invitación la despreciaron. En Mateo 21, 23 y luego 28 al 32, Mateo 21, versículo 23 y luego el versículo 28 y 32 dice lo siguiente. Dice que cuando vino al templo, los principales, escuchen, esto es interesante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. También estos están incluidos en ese grupo, el primer grupo. Mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bueno, ahí empieza el pasaje, ¿verdad? Y luego Jesús les dice, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de terrenal? Y empiezan ellos a cuestionar. Si le decimos que del cielo, va a decir, ¿por qué no lo aceptaste? Si decimos de lo terrenal, pues lo tienen como profeta. Mejor me quedo callado. Entonces ya Jesús no les contesta, ¿no? Ese es el contexto. Y el versículo 28 dice lo siguiente. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, ¿y quién? Y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, hermanos, después la invitación llegó a los que ellos despreciaban, ¿verdad? A esos pecadores. La invitación se hizo extensiva para ellos. La parábola lo demuestra, lo quería mostrar. Pero además, más allá, ¿verdad? Más allá de la invitación, o que la invitación era para los judíos, Jesús quería dar a entender que esa invitación, esa gran cena, no solamente era para ellos, sino que se hacía extensiva ahora para los gentiles, para los que estaban en el camino, los que estaban fuera, ¿verdad?, del pueblo. Entonces la invitación, hermanos, se hizo extensiva a todos aquellos que no la merecían, a nosotros, a los fracasados del camino, a los que no tenían esperanza, que no tenían ni siquiera el conocimiento de Dios verdadero. A esos también eran llamados a la gran cena, al gran banquete de Dios. ¿Amén a eso? Amén a eso. Efesios 2, versículos 1 al 8 dice lo siguiente. Efesios 2, 1 al 8. Y Él, es decir, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 8 estoy leyendo. En los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí es lo maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, hermanos, sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Qué maravilloso. Gracias, hermanos, a Dios, porque la mayoría de nosotros hemos aceptado la invitación de Dios y ahora tenemos un lugar en su mesa. Pero lo maravilloso, hermanos, es que aún hay lugar. En el banquete que el Señor ha preparado, aún hay lugar. La invitación sigue abierta, hermanos, para aquellos que quieran aceptarla. Es nuestra responsabilidad, hermanos, ir por ellos y traerlos a la gran cena mientras haya tiempo, porque después llegará el momento en que las puertas del salón se van a cerrar y entonces no habrá oportunidad alguna. Terminamos, hermanos. Apunten la conclusión, que eso se quede en nuestros corazones. Mientras no tengamos a Jesús en nuestra vida, habremos fracasado. Mientras no tengamos a Jesús en nuestra vida, habremos fracasado. En la vida, hermanos, podemos cosechar triunfos. Porque podemos pensar, bueno, es que el hermano ha hablado todas estas semanas de los fracasados, pero yo no soy un fracasado. Mira, yo, pues estoy bien, tengo estas cosas, soy feliz, a lo mejor tengo una cuentita ahí de banco, más o menos, o estoy tranquilo, estoy bien. Hermanos, pero mientras no tengamos a Jesús en nuestro corazón, una relación estrecha con Jesús en nuestro corazón, habremos fracasado. Habremos fracasado. Porque a veces nos enfrascamos tanto en las cosas de la vida que dejamos de ver las cosas celestiales. Es que tengo que hacer esto, tengo que comprar ese terreno, tengo que ver ese terreno. Es que tengo que probar esto que me gusta, no lo he probado, déjame probarlo. Déjame meterme pues a las relaciones, ¿verdad? A buscar el príncipe azul. Y me meto en eso y me enfrasco tanto en eso que olvido y dejo de ver la gran cena. Y prefiero todo eso a la invitación que Dios me hace. Me encanta lo que dice Pablo en Filipenses 3, 4 al 8. Filipenses 3, del 4 al 8 dice lo siguiente. Voy a leérselos en una versión más actual. Dice Pablo: aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y las tradiciones de mi pueblo que perseguía la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tenía ningún valor. Es más,
creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Hermanos, mientras no tengamos a Jesús en nuestra vida, habremos fracasado. Habremos fracasado. Gracias a Dios, hermanos, porque todos nosotros antes éramos fracasados, éramos los fracasados del camino, los que estábamos ahí, ¿verdad? Fuera de Cristo. Pero hermanos, por amor y por la misericordia del Padre, es que ahora tenemos lugar en la mesa del Rey. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.